Hola, hoy vamos a hablar del control de bandas de máximos y mínimos. El día de hoy vamos a ver estas herramientas, cómo nos ayudan a la optimización operaria de los procesos en la industria. ¿Quién nos vamos a acompañar el día de hoy? Nos va a acompañar Jefferson Pérez Rocha, Wilson Leonel Rodríguez, Samuel Esteban Quintero, Grace Paola Castro y quien les habla, Yari Joana Tamayo. Hoy vamos a empezar con algo que se llama la introducción al control de bandas. El control de bandas es una herramienta estadística utilizada en los procesos productivos para monitorear y controlar la variabilidad de un proceso. Consiste en establecer límites superiores e inferiores llamados bandas o límites de control, dentro de los cuales deben encontrarse los datos de un proceso si está funcionando de una manera estable. La definición me dice que el control de las bandas es un método que permite observar si un proceso se encuentra bajo control estadístico, es decir, si sus variaciones son naturales, que siempre y cuando son las que esperaban, o si existen una causa especial que requiere atención. ¿Cuál es el propósito de ella? Primero, detectar desviaciones fuera de lo común que se puedan indicar un problema en el proceso, prevenir defectos ajustando el proceso antes de que produzca errores significativos, garantizar la calidad manteniendo las consistencias y mejorar la eficiencia al reducir tiempos de inspección. Cuando hablamos de la relación con la gestión de inventario de control de calidad, quiere decir que el control de bandas ayuda a mantener el flujo de producción uniforme, lo que permite planificar mejor los insumos y minimizar inventarios innecesarios o faltantes. Al mantener el proceso bajo control, se evitan paradas inesperadas por fallas de calidad, usando así los niveles de inventario. El control de calidad es una herramienta clara para el control estadístico de procesos. Permite identificar tendencias o variaciones inusuales que podrían comprometer la calidad del producto, facilitando una respuesta rápida para corregir el problema antes que impacte negativamente. Les estaría hablando sobre la aplicación en diferentes industrias como la manufactura, logística y servicios. La manufactura, ¿cómo la aplicamos? Esta nos ayuda a controlar la calidad del producto durante la producción. Esta monitorea parámetros claves en el proceso como lo son dimensiones, peso, temperatura, presión, entre otras, y nos ayuda a detectar variaciones anormales antes de que se conviertan en defectos. En la aplicación de la logística, ¿cómo se aplica? En logística, control de banda, lo que nos permite monitorear tiempo de entrega, niveles de inventario, rotaciones de productos. Esta nos ayuda a detectar ineficiencias en cadena de suministros. Aplica indicadores con límites de superiores e inferiores para medir eficiencia en transporte o en almacenamientos. Y aplicación de servicios. En el sector de servicios, el control de banda lo usamos para monitorear tiempos de atención al cliente, número de errores, tiempo de respuestas, entre otros. Esta nos ayuda a detectar las desviaciones de calidad y generar alertas de acciones correctivas antes de que ocurra más tiempo. En la aplicación la manufactura, logística y servicio no solo mejora la calidad, sino que optimiza los recursos y reduce desperdicios y aumenta la satisfacción de nuestros clientes. Hay niveles de stock mínimo y stock máximos. ¿Qué es un stock mínimo? Es la cantidad mínima que podemos tener en un inventario en una empresa y esta debe mantenerse para no interrumpir las operaciones o ventas. Esto nos sirve como un colchón de seguridad ante imprevistos, retrasos de operaciones, proveedores o aumentos repentinos de la demanda. Y un stock máximo es la cantidad límite del inventario que se puede almacenar sin generar sobrecostos como espacios o deterioros y sirve para optimizar recursos y almacenamientos. ¿Por qué son importantes estos niveles? Nos evitan quiebres de stock, reducen costos de sobreinventario, mejoran planificación de compras y aseguramos el flujo constante de producciones
o servicio. Un ejemplo, tenemos una obra en construcción y aquella obra necesitamos tapabocas. Tenemos 40 trabajadores y debemos hacer el cambio de tapabocas, que lo recomendable es hacer 2 por día. Podemos hacer una multiplicación entre los 40 trabajadores por los 2 días que necesito tener un stock mínimo por los 2 cambios. Esto me da un aproximado de 160 y para lo redondeamos a unos 200, ¿cierto? Y mi empresa tiene un stock mínimo de 800. Buenas noches, compañeros y maestra. En esta ocasión vamos a hablar sobre el concepto de máximos y mínimos en el control de bandas. ¿Qué son los niveles de stocks? En la gestión de inventarios es un aspecto fundamental para cualquier compañía o cualquier empresa que maneje inventarios, que maneje materia prima, productos, ya que esto nos ayuda a reducir costos, nos ayuda a tener una mejor trazabilidad sobre nuestra materia prima y así tener una eficiencia operativa sin pérdidas innecesarias. Aquí, como lo podemos observar en la presentación, tenemos 2 niveles, que es stock mínimo y el stock máximo. Dice, la cantidad mínima necesaria, el stock mínimo es la cantidad mínima necesaria para evitar quiebres de stock, y el stock máximo es la cantidad máxima que se puede almacenar sin generar sobrecostos. ¿Qué quiere decir esto? En una compañía, así como tenemos un tope máximo, también tenemos un tope mínimo. Si nosotros vamos sobre el límite, o sea, sobre el tope mínimo, podemos generar un desabastecimiento, nos podemos llegar a quedar sin materia prima y podemos ocasionar una para de producción, que es lo que menos queremos. Por el contrario, si nosotros tenemos un tope máximo y estamos en un sobrealmacenamiento, lo único que podemos generar es pérdida de materiales, porque se pueden dañar por temas de caducidad, por temas de vencimiento, por temas de daños, humedad y demás. ¿Por qué es importante estos stocks? Ya que evitan interrupciones en la producción y en las ventas, reducen costos por sobrealmacenamiento y mejoran una eficiencia logística. Para calcular estos niveles de stock máximos y mínimos son por medio de unos valores que se calculan según la demanda, el tiempo de reposición y la capacidad de producción. Un análisis cuidadoso de estos factores es esencial para establecer niveles óptimos. Quiere decir que para calcular estos niveles de stock es importante llevar una trazabilidad. ¿Por qué? Porque una empresa no puede quedarse muy por debajo o tampoco muy por encima, ya que, como lo dije anteriormente, puede ocasionar una para productiva o puede ocasionar una pérdida de material. Entonces es muy importante llevar un control sobre esto. Vamos a hablar un ejemplo práctico sobre una embotelladora donde su consumo promedio diario es de 12.600 botellas. Entonces dice así: 1. Consumo promedio diario. Dice, cuando se consume o se vende por día. Por ejemplo, si en una semana de 7 días se usaron 12.600 botellas, la formulita que vamos a utilizar es consumo diario promedio, que es las 12.600 botellas dividido 7, que son los 7 días de la semana. Esto nos da un total de 1.800 botellas días. Vamos a hablar sobre el tiempo de reposición, que es el tiempo en el que se demora un proveedor en entregar el pedido. Por ejemplo, si se tarda 6 días desde que hago el pedido hasta que llega, ese es el tiempo de reposición. Entonces es muy importante llevar nosotros un control, un inventario, un formato, donde nosotros hacer los pedidos con el tiempo suficiente para, de esta manera, evitar de pronto quedarnos sin abastecimiento y evitar una para productiva. Vamos a hablar sobre el stock mínimo operativo, que es lo mínimo que necesitas para aguantar mientras llega ese pedido, que la fórmula consiste en consumo diario promedio por el tiempo de reposición. Stock de seguridad. Se usa cuando la demanda varía, porque hay días que se consume más de lo normal. Quiere decir que no todos los días se van a consumir 1.800 botellas día. Entonces, por ejemplo, dice, demanda máxima 2.200 botellas día, menos la demanda promedio diaria, que es 1.800. Esto nos da como resultado 2.400 botellas día. Stock mínimo total. Es el mínimo operativo más el de seguridad. ¿Qué quiere decir? 10.800 botellas más 2.400. Estas 10.800 salen de los 1.800 botellas días multiplicados por 6, que son los días que se tarda en llegar el pedido. Y eso nos da 13.200 botellas. Y el stock máximo es el máximo que deberías tener. El mini que se saca con el mínimo total más el lote de compras. Por ejemplo, si cada vez compras 10.000 botellas, serían
13.200 más las 10.000 botellas. Esos 13.200 es el stock mínimo total más las 10.000 botellas que se añaden, que serían 23.200 botellas. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de métodos y herramientas para el control de las bandas. Método de Lean Manufacture: maximizar el valor para el cliente, mientras se minimizan los desperdicios. En esta ocasión identificamos 7 tipos de desperdicios, los cuales son la sobreproducción, la espera, el transporte, el sobreprocesamiento, el inventario, movimientos y efectos. ¿Qué decimos de Just in Time? También decimos que es una filosofía de producción que busca producir o entregar los materiales o componentes solo cuando son necesarios en el proceso de fabricación y la cantidad exacta que se necesita. En contexto, decimos que las bandas, lo que generalmente se refiere es el lineamiento en la producción o ensamblaje. Significa que no se acumula inventario o piezas de producción terminados. En este caso, lo que se necesita es que los proveedores entreguen los materiales justo a tiempo para ser usados y sin almacenar grandes cantidades. ¿Qué decimos de las ventajas y desafíos del control de bandas? ¿Cuáles son los beneficios? Decimos que los beneficios de producción, costos de inventario. Es uno de los grandes beneficios más directos al no almacenar grandes cantidades de materias primas, componentes o productos terminados. Se eliminan costos asociados con el almacenamiento, costos, etc. Esto ayuda bastante para ser reducido en el costo capital o inmovilizado. ¿Cuáles son los desafíos? Hablemos de los desafíos. Dice, para operar con los inventarios mínimos en el sistema es muy sensible a cualquier tipo de interrupción, ya sea interna o por fallas mecánicas, problemas internos, externos, laborales, de escasez de materia prima. Todo esto va a ayudar a que nosotros tengamos desafíos para complementar este tipo de trabajo y pues que todo nos salga correctamente. Así vamos a tener desafíos para generar más trabajo. El control de banda, también conocido como un sistema de control de banda por zonas, aplicado en la producción, en la gestión de inventario, se utilizan para limitar el control superior e inferior, llamadas bandas, para definir cuándo se va a producir, cuándo se va a detener la producción o cuándo se va a ajustar el suministro. Aunque este método es útil, conlleva unos riesgos si no se hace adecuadamente. El riesgo de desabastecimiento en control de bandas. Banda inferior mal calibrada. Primero, si el nivel mínimo de inventario permitido es demasiado bajo, se pueden generar rupturas en el stock y esto no permite que se reactive la producción. Segundo riesgo, retraso en la activación de la reposición. Si el sistema reacciona solo cuando se cruza el límite inferior, lo que no puede ser suficiente anticipado si hay tiempos de entrega largos, y esto genera problemas en la cadena de suministro. Tercera, demanda no prevista. Si la demanda aumenta en forma repentina y el sistema no es dinámico, no se puede adaptar y provoca agotamiento de inventario. Cuarto, error en la estimación del consumo. Pronósticos inexactos pueden hacer que se subestime el consumo cruzando el límite inferior más rápido de lo previsto. Esos son los 4 riesgos de desabastecimiento del control de inventario. Ahora veremos los riesgos de la sobreproducción del control de inventario. Primer riesgo, banda superior demasiado amplia. Si el límite superior es muy alto, se puede autorizar una producción incluso cuando no es necesaria, acumulando el exceso de inventario que genera costos. Segunda, falta de sincronización con la demanda real. Si el sistema no se actualiza con base en los datos de ventas, se puede mantener una producción innecesaria. Tercero, otros puntos por exceso de inventario. Al tener inventarios en exceso, esto trae almacenamiento. El almacenamiento lleva deterioro y en ocasiones a la obsolescencia en el capital movilizado, y esto genera mayor costos de producción. Cuarto, producción por inercia. Las decisiones automáticas por cruzar una banda inferior pueden continuar aunque la demanda haya disminuido, generando un sobrestock, y esto va a afectar los costos del inventario. Esos son los 4 riesgos de sobreproducción y el control de la banda. Ahora veremos las estrategias para mitigar esos riesgos y cómo mejorar la gestión de máximo y mínimo en el control de la banda. La primera estrategia es revisión dinámica de límites. La estrategia sería actualizar periódicamente los valores de inventario mínimo y máximo con base en la variabilidad de la demanda. La segunda estrategia, integración con pronósticos de la demanda, es vincular el sistema de control de banda con un modelo de pronóstico de la demanda, ya sea por proyección histórica, inteligencia artificial o regresiones. La tercera estrategia es la implementar stock de seguridad inteligente. ¿De qué se trata esta estrategia? Es definir un stock de seguridad que asume el mínimo para cubrir las posibles variaciones de la demanda o los retrasos. Cuarta estrategia es el control visual y alertas automatizadas. Es usar tableros de control, semáforos visuales o alertas automáticas cuando el inventario se excede los límites. Quinta estrategia, analizar a veces el inventario, clasificar los productos con criticidad o rotación y aplicar diferentes políticas de banda según la categoría. Sexta estrategia, reducción del límite de lead time y mejorar al proveedor y del mejor proveedor.
es trabajar con proveedores para propiciar mejores procesos, que a la vez que se trabajen con otros proveedores para reducir los tiempos de entrega, garantizar entregas parciales frecuentes para poder cumplir la necesidad de producción. Y séptima estrategia es simulación o análisis de escenarios. Es ejecutar simulaciones con distintos niveles de inventario y demanda para validar que las demandas actuales sean seguras y eficientes. Y por último, una octava estrategia que es la revisión periódica del desempeño, que es actualizar periódicamente los indicadores clave de nivel de servicio, de rotación de inventario, costo de almacenamiento, índice de quiebra de stock, en busca que identifique estos puntos débiles de la política de bandas y promueva la mejora continua para poder satisfacer las necesidades del mercado. Muchas gracias.